Hola, Dios bendiga. En este día quiero hacer un pequeño video. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a estar hablando de Zaqueo en el libro de Lucas, en el capítulo 19. Busca tu Biblia si quieres. Y vamos a estar hablando, como te dije, de Jesús y Zaqueo. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Lo voy a dejar hasta aquí, ¿verdad? Y le vamos a dar la gloria a Dios por este video y a pedir la ayuda de nuestro Señor Jesucristo para que la palabra llegue de una manera más clara y que tú la puedas entender. Te doy gracias por ver este video en el nombre de Jesús. Y quiero predicar bajo el tema desciende. ¿Por qué? Porque dice aquí que Zaqueo, habiendo entrado Jesús en Jericó, dice es que iba pasando por la ciudad, ¿verdad? Sabemos que Jericó es una ciudad de Israel y dice que Jesús iba pasando por Jericó y pasando por la ciudad y dice que sucedió que un varón llamado Zaqueo, aquí vemos un varón llamado Zaqueo que era jefe de los publicanos y ricos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los cobradores de impuestos en el pueblo de Israel, estaban bajo el mando de los romanos y dice que Zaqueo era jefe de los publicanos. Los publicanos eran unas personas muy odiadas, ¿verdad?, por los judíos, porque ellos le cobraban impuestos muy altos y aparte de impuestos le cobraban más allá de lo que le tenían que cobrar, ¿verdad? Entonces los judíos tenían que estar pagando impuestos para los romanos, bendito Dios. Entonces Zaqueo, a pesar que era judío, pero también era un publicano, ¿verdad? Era un recaudador de impuestos. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, dice que Zaqueo era publicano, ¿verdad? Y era muy rico, era un hombre rico porque los publicanos eran ricos, hermanos, porque ellos eran los que recaudaban los impuestos, ¿verdad? Y ahí salía su buena tajada para ellos. Y este hombre era rico. Y dice que él procuraba ver quién era Jesús. Parece que Zaqueo había escuchado hablar de Jesús, había escuchado hablar del Maestro, ¿verdad? De nuestro Señor. Y dice que él quería ver quién era, bendito Dios. Porque no es lo mismo que a ti te hablen de Jesús, que tú te acerques para que verdaderamente tú puedas conocerle. Sé que muchas personas te han hablado de Jesús, sé que muchas personas se te han acercado, pero qué bueno fuera que tú dijeras, yo quiero verlo, como dijo Zaqueo, ¿verdad? Dice que él quería ver quién era, verdaderamente quién era Jesús, quería verlo de cerca. Y dice, y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Se le era difícil a Zaqueo acercarse a Jesús por la gran multitud que le seguía a Jesús, ¿verdad? Por el amor que le tenían, por los milagros, por las señales, por todo lo que Jesús hacía, donde quiera que caminaba, bendito Dios. Entonces dice que Zaqueo era pequeño también de estatura, se le hacía muy difícil ver a Jesús en medio de la multitud. Y dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Dice que se le fue delante de la multitud y pasó delante de Jesús para poder verle, ¿verdad? Y subirse a este árbol. Ahora, hay dos lugares donde uno no debe estar si quiere ver a Jesús. El primer lugar, uno no debe estar delante de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que seguirlo a Él. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo soy el buen pastor. Entonces el buen pastor debe de ir delante y nosotros seguir su voz y seguirle. Sin embargo, aquí dice que Zaqueo iba delante. Nosotros no podemos ir delante de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la luz. Entonces estaríamos dejando la luz detrás y estaríamos caminando en tinieblas, ¿verdad? Entonces debemos permitirnos nosotros que Jesús siempre vaya delante de nosotros y nosotros ser sus seguidores, nosotros ser los que vamos detrás de Él, nosotros somos los que decidimos caminar detrás de Él, de sus huellas, y que Él sea quien nos dirija, que Él sea quien nos guíe. ¿Por qué? Porque Él puede ver el mal, Él puede ver las tinieblas,
mejor que nosotros, Él puede ver lo que nos va a acontecer más adelante, en el camino, en el futuro. Entonces era muy necesario que Jesús fuera adelante. Sin embargo, dice que Zaqueo iba delante de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, y se subió a un árbol sicomoro. Otro lugar donde Zaqueo no debía estar, era más alto que Jesús. Dice que se subió a un árbol muy alto. Bendito sea el nombre del Señor, a un árbol sicómoro. Un árbol sicómoro es un árbol de higuera, solo que es una especie como diferente, ¿no? De los higos, bendito Dios. Y dice que se subió en este árbol sicómoro para verlo porque había de pasar por allí. No debemos nosotros estar por encima de Jesús, no debemos estar arriba de Jesús. Dice que Jesús iba caminando en tierra, ¿verdad? Y Zaqueo se subió arriba. Entonces, para nosotros ver a Jesús, para conocerle, para estar cerca, para conocer su amor, su misericordia, no debemos estar por encima de Él. O sea, hay dos cosas que no debemos hacer. No debemos ir delante y no debemos estar por encima de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es más grande. Él es el grande, Él es el sublime, Él es el alto y sublime. Él es el que tiene que estar arriba y nosotros humillarnos y mirar hacia arriba para verlo a Él, ¿verdad? Y no Él mirar hacia arriba para vernos a nosotros arriba. ¿Por qué? Porque el lugar de nosotros es a los pies de nuestro Señor, de nuestro Maestro. Dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, ¿tú ves? Aquí Jesús tuvo que mirar arriba para ver a Zaqueo. Jesús tuvo que mirar hacia arriba para poder verlo. Entonces no, estaban las cosas al revés, estaban los papeles al revés. ¿Por qué? Porque el maestro siempre tiene que estar arriba y nosotros debajo mirando hacia arriba para verlo a él. Pero aquí vemos las cosas al revés porque Jesús estaba debajo y tenía que mirar hacia arriba para ver a Zaqueo. Bendito Dios. Dice que mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa. Jesús lo llamó a Zaqueo y le dijo, date prisa, desciende. Por eso que estoy predicando bajo el tema desciende. ¿Por qué? Porque tenemos que descender, hermanos. Tenemos que humillarnos, tenemos que descender, tenemos que arrodillarnos, tenemos que bajarnos del orgullo, bajarnos de la necedad, bajarnos de pensar que somos más que Jesús, de pensar que somos más grandes que Dios, de pensar que no necesitamos al Señor. Tenemos que descender y aquí vemos que Jesús le dice a Zaqueo, Zaqueo, desciende y le dice, date prisa. O sea, es muy necesario que rápido tú desciendas. Es muy necesario que a tiempo, antes de que Cristo venga a esta tierra por segunda vez, antes de que venga a llevarse su iglesia, nosotros como iglesia tenemos que descender y buscar al Señor. Tenemos que bajar, tenemos que humillarnos, tenemos que venir a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para poder ver al Señor y conocerle verdaderamente todo ese amor que Él tiene para nosotros. Bendito Dios. Dice, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Le dijo, yo voy a posar en tu casa, yo voy a entrar en tu casa, pero ¿qué es necesario que tú hagas? Que desciendas. ¿Qué es necesario que yo haga en este día para que Jesús entre en mi casa, en mi vida? Tengo que descender, tengo que humillarme, tengo que bajarme, tengo que buscar el rostro de Dios humillada, de rodillas y pedirle al Señor, Señor, yo quiero que entres en mi casa, quiero conocerte más, quiero amarte más, quiero que llenes mi casa de tu gloria, de tu presencia, que llenes mi familia, que llenes mis hijos, que llenes este hogar de ti, de tu presencia. Y aquí vemos que Jesús le dice a Zaqueo que él iba a entrar. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Por qué era necesario? Porque este hombre necesitaba un cambio. Zaqueo necesitaba un cambio en su vida. Era un hombre rico, era un publicano, era un hombre odiado, aborrecido, ¿verdad? Por esa profesión que tenía de publicano, de recaudador de impuestos. Y Zaqueo necesitaba un milagro, necesitaba que el amor que estaba en Cristo llegara a su casa, ¿verdad? Entonces vemos que Jesús le dice, voy a entrar, hoy es necesario. Era una necesidad, hermanos, es una necesidad que Jesús entre en nuestra casa, en nuestras vidas. No es un lujo, no es algo que deseamos, que queremos, es necesario, es una necesidad urgente que Jesús entre hoy en tu casa, en tu vida, que Jesús entre en mi casa, en mi vida, que Jesús se pose, que Jesús se siente en nuestra mesa a dialogar con nosotros, a dialogar con nuestros hijos, con nuestra familia, con los nietos, que Jesús entre a mi hogar. Hoy es necesario, como él le dijo a Zaqueo. Bendito Dios. Entonces él descendió. ¿Qué hizo Zaqueo? Bueno, dice que obedeció a la voz de Dios y descendió.
Ves que cuando Jesús llama, nosotros tenemos que obedecer, tenemos que escuchar su voz y obedecerla. Y dice que Zaqueo descendió del árbol y le obedeció al Señor. Y dice que lo hizo deprisa y recibió al Señor gozoso, ¿verdad? Recibió a Jesús gozoso. Dice que al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Todos empezaron a murmurar a Jesús porque había entrado a la casa de un pecador. Pero su palabra dice que los sanos no necesitan médico y que nosotros lo necesitamos al Señor. Pero inmediatamente vino la crítica, hermanos, inmediatamente vino la murmuración en contra de Jesús, en contra de Zaqueo, porque recibió al Señor en su casa, porque el Señor entró en la casa de un pecador y vino la murmuración. La murmuración va a venir cuando tú aceptas a Cristo en tu vida. La murmuración va a venir cuando tú le abres tu casa a Dios. La murmuración va a venir, van a decir que ya tú eres diferente, que ya tú cambiaste, que ya tú te crees mejor que los demás. Va a venir una murmuración grande. ¿Por qué? Porque tú le abriste tu casa y tus brazos al Señor. Pero es necesario que lo hagamos, hermanos. Bendito Dios. Y estaban murmurando a Jesús, ¿verdad? Porque entró a la casa de un pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Inmediatamente hubo una conversión de Zaqueo. Eso es convertirse, hermanos. Fue una conversión instantánea y él se paró en pie y dijo, inmediatamente, dijo Zaqueo, le doy la mitad de mis bienes a los pobres. Este hombre se arrepintió en el momento en que Jesús entró a su hogar. Se arrepintió, Jesús no le pidió que entregara sus bienes a los pobres, pero él lo hizo porque tuvo un encuentro muy hermoso y muy precioso con Jesús. Cuando tú te encuentras con la luz, que es el Señor Jesucristo, tú vas a tener paz, tú vas a tener una conversión en tu corazón y lo que tú tenías como precioso lo vas a empezar a tener como nada, como cero. Por eso Zaqueo, que amaba tanto el dinero, al encontrar a Jesús, se dio cuenta que el dinero no lo hacía feliz, que el dinero no le daba ese sustento que le dio Jesús en un solo momento que Jesús entró en su casa. Y este hombre dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y dice, y si alguno he defraudado, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. Imagínate que Zaqueo dice que si hubiese defraudado a alguien, si él era un recaudador de impuestos, era gente que cogía más del dinero, que se cogía su parte, era gente que defraudaba, ¿verdad? Pero él dice, si yo he defraudado a alguno, dice que yo lo voy a devolver cuadruplicado. Imagínate, yo siempre digo que la línea en la casa de Zaqueo era larga, la línea de gente buscando, porque Zaqueo dijo, le voy a devolver 4 veces a todo el que yo haya engañado. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo sé que la lista era larga, bendito Dios. Pero qué bueno cuando Jesús llega a nuestras vidas, hermano, y cuando nos arrepentimos. No es que Jesús llegue y nos quedemos iguales, no, nosotros tenemos que cambiar. Cuando Jesús llega, el cambio se tiene que ver, la gente tiene que ver que algo pasó en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestro hogar. La gente tuvo que ver el cambio en Zaqueo, tuvieron que ver que él se convirtió, que él se arrepintió de corazón. Y yo sé que la casa de Zaqueo se llenó de la luz de Dios y inmediatamente este hombre se arrepintió. No puede llegar Jesús a nuestras vidas y quedarnos igual como estábamos. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una conversión, tiene que haber una súplica de pedir perdón, un ruego al Señor de pedir perdón, de arrepentirnos, de comenzar a hacer las cosas diferentes como hizo Zaqueo. Es una conversión instantánea, es una conversión rápida, es una conversión que este hombre la necesitaba verdaderamente en su corazón. Y dijo Jesús, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Tú ves, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque llegó Jesús. Y el hombre se arrepintió y el hombre se convirtió y el hombre empezó a entregar todo aquello que había robado, ¿verdad? Hoy ha llegado la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, ¿verdad? Sabemos que Zaqueo era judío, era de la descendencia de Abraham, estaba bajo el pacto que Dios hizo con su amigo Abraham, ¿verdad? De salvarlos, de salvación, y él estaba bajo ese pacto. Y dice Jesús, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué vino Jesús a buscar? Lo que se había perdido, hermanos. Entonces Zaqueo era un perdido. Estaba robando, estaba cobrando muchos impuestos, estaba defraudando a la gente, estaba haciendo daño, estaba haciendo el mal. Y Jesús vino a buscar precisamente lo que se había perdido.
Él no busca a los sanos, Él no busca a aquellos que se creen perfectos, que dicen que nunca han pecado, que nunca han hecho nada, no. Jesús busca a aquellos que Él sabe que han pecado, que lo van a reconocer, que van a reconocer que pecaron, que van a reconocer que fallaron. Jesús busca a aquellos que se había perdido. ¿Para qué? Para salvarlo. Por eso está la parábola de las 100 ovejas, ¿verdad? Que dice que Él dejó las 99 en el redil para ir a buscar una que se había perdido. Entonces Zaqueo era como esta oveja que se había perdido, que se había descarriado del camino y que estaba haciendo lo malo. Y entonces llegó Jesús, ¿para qué? Para salvarlo, para restaurarlo. Y bendito sea el nombre de Jesús. Y Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano, hoy Jesús puede entrar en tu casa. Depende que tú le abras la puerta, ¿verdad? Depende qué tanto tú lo quieres ver, qué tanto tú lo quieres conocer, así como Zaqueo, qué tanto tú lo quieres buscar, te quieres acercar a Él, qué tanto tú te quieres arrepentir, qué tanto tú te quieres convertir, qué tanto tú quieres cambiar tu vida, dejar de hacer daño, dejar de hacer el mal y venir a los pies de Cristo hoy y convertirte y entregarle tu vida a Jesús en este día. Si quieres hacerlo, puedes repetir esta oración. Amado Jesús, en esta hora te acepto como mi único Dios, como mi único Salvador y mi Señor. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Ayúdame a servirte, Señor. Ayúdame a vivir mi vida para ti. Y en este mismo día comienza a leer la Biblia, comienza a orar de rodillas, a humillarte ahí, a buscar del Señor. Comienza a asistir a una iglesia, a congregarte y comienza a entregarle hoy tu vida a Cristo y a vivir para Cristo. Y poco a poco, así como Zaqueo, el Señor va a ir haciendo cambios en tu vida. En Zaqueo fue bien rápido y en tu vida puede ser bien rápido también. Solamente ábrele la puerta hoy a Jesús. ¿Cómo lo hizo Zaqueo? ¿Por qué? Porque hoy es necesario que yo more en tu casa, dice Jesús, que yo entre en tu casa. Hoy es necesario. Y Jesús hoy te dice, desciende. ¿Para qué? Para que me puedas ver. Desciende, dice el Señor. Amén. Gracias, Señor. La honra, la gloria y el honor son tuyos, mi Jesús. Te alabamos, te amamos, te adoramos y te damos todo el honor y toda la honra y toda la gloria. Y gracias, mi Jesús, te amo y te sirvo por muchos años. Y estoy bien contenta y bien agradecida de haber abierto las puertas de mi casa y de mi corazón para que tú habites en mi vida. Amén y amén, amén. Bendiciones. Los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Amén.